Al ser el amor sentimiento universal, hay un sinfín de historias que podemos contar acerca de él. De este mar de experiencias hay las que preponderan, relatos que quedan marcados en la memoria colectiva. Es decir, no importando el tiempo ni el lugar, existen narraciones que sobresalen porque tienen como principal protagonista una pareja que, pese a todas las dificultades, logra mantener la pureza de su amor. Un bien que finaliza en el bien. Así se pueden definir algunas de las más famosas leyendas del querer. No obstante, el mundo es complejo, más heterogéneo de lo que comúnmente pensamos. Por su mismo desenvolvimiento, existen relaciones perniciosas cuyas dificultades sirven como medios de atemperamiento, de purificación. De no ser por ellas, tales relaciones se hubieran perdido en el olvido por fundamentarse únicamente en pasiones efímeras. Tal es el caso de Abelardo y Eloísa, una historia de amor que nos llega desde el medievo. Él, un filósofo, ella, su discípula, por las cartas que se escribieron los dos enamorados, somos testigos, sí, de una época, pero también de un amor que encontró en los terribles sucesos que vivió, una forma para fundamentar su amor. Si quieres saber más, quédate al siguiente video. Muchas gracias. Carta a un amigo escrita por el filósofo medieval Pedro Abelardo es un documento dirigido a la intelectualidad de su tiempo. En ella, el escritor cuenta la historia de su vida, un trayecto vital que se vio marcado por un vertiginoso ascenso y por una no menos aparatosa caída. Como lo documenta el propio Abelardo, fueron dos pasiones las principales motivadoras de tal desenvolvimiento, la lujuria y la soberbia. En lo que a la primera se refiere, a la lascivia, el teólogo cuenta cómo estando en la cima de la fama académica en el París del siglo XII, se enamoró perdidamente de una joven llamada Eloísa, que sobresalía tanto por su belleza como por su inteligencia. Aunque ya habían escuchado uno del otro con anterioridad, se conocieron formalmente gracias al canónigo Fulberto, tío de Eloísa, quien tenía la intención de que Abelardo le enseñara letras clásicas a su sobrina. Una vez concertados los encuentros académicos entre ambos, las reuniones evolucionaron rápidamente hacia una relación más personal. El proceso fue en realidad sencillo. De la admiración intelectual mutua, se desarrolló una conexión con tintes más pasionales. Rememorando sobre esos momentos, Abelardo menciona en su carta que ninguna dimensión del amor les quedó sin conocer. Toda acción tiene su correspondiente reacción. Derivado de aquella situación amorosa, Eloísa pronto quedó encinta. Viendo más por su interés que por el de su amada, Abelardo ideó una solución que lo satisfaciera tanto a él como al encolerizado tío. Le propuso a Fulberto casarse en secreto con su sobrina. De esta manera, pensaba, su fama de académico permanecería intacta, a la vez que el honor de la joven no se vería mancillado. Como había aceptado la propuesta a regañadientes, no pasó mucho tiempo para que el canónigo Fulberto empezara a presionar a su sobrina, insistiéndole en que debía divulgar la noticia del matrimonio. Para alejarla de esa situación cada vez más tensa, Abelardo se llevó a Eloísa de la casa de su tío a escondidas y la trasladó a una abadía de monjas. Allí, obligó a la joven a ponerse el hábito religioso. Al sentirse doblemente traicionado por las artimañas ejecutadas por el filósofo, el tío ideó una terrible venganza. Habiendo sobornado a los sirvientes, Fulberto ingresó en la noche a la casa de Abelardo junto con algunos allegados. Ya en sus aposentos procedieron a castrarlo. Tan pronto fue consumado el espantoso acto, todos los conspiradores salieron presurosos a la huida. En su narración, Abelardo describe cómo, a pesar del intenso dolor físico, no dejaba de pensar en lo justo de su situación. Exacerbado por el deseo, había cometido delitos con el cuerpo. Ahora Dios lo castigaba en ese mismo ámbito. Aún así, más por vergüenza y aflicción que por un sentido sincero de conversión, el filósofo medieval decidió buscar refugio del estigma social en un monasterio cercano. Las calamidades para Abelardo no terminaron una vez que ingresó al convento. Fue ahí donde su soberbia, la otra de sus pasiones que lo llevaron a la ruina, fue duramente golpeada. Apenas terminó su obra titulada Sobre la unidad y la Trinidad Divina, en la cual buscaba fundamentar la fe en la razón, fue obligado a quemarla por propia mano debido a que un concilio la consideró una obra herética. Al ser la carta de Abelardo un escrito abierto, no es de extrañar que llegara hasta las manos de Eloísa.
Aunque ya habían vuelto a tener un breve contacto, este solo se había mantenido en lo formal. Tiempo atrás, para asistirla en un momento de necesidad extrema, cuando fue expulsada de su orden religiosa, el ahora monje le había cedido la administración de una abadía fundada por él, el Paráclito, que significa el Consolador. Sin embargo, la donación no se manifestó en un cambio en el alejamiento del filósofo hacia ella. De esta manera, la carta a un amigo escrita por Abelardo fue la oportunidad que Eloísa aprovechó para llamar a cuentas a su antiguo amor por los sucesos que vivió con él 15 años atrás. Por lo mismo, sus escritos se caracterizan por un lenguaje crudo, realista, sincero. Acusa al filósofo de una indiferencia que ni en persona ni por carta ha intentado remediar. Le cuestiona de si tal actitud de olvido se debe a que en realidad no hubo hacia ella un interés más allá de lo pasional. De ser este el caso, menciona Eloísa, es injusto, pues ella ha dado pruebas de amor honesto. En primer lugar, lamenta que Abelardo no haya insistido en su carta con suficiente fuerza en la oposición que ella tenía contra el lazo conyugal. No eran los beneficios monetarios que tal unión podrían traerle, sino solo a él, lo que ella buscaba. A tal grado era esta su posición, que sin ambajes menciona que prefería ser llamada concubina de Abelardo que emperatriz del César. En segundo lugar, como otro ejemplo de su querer leal, habla de su sumisión incondicional hacia él. Le recuerda a Abelardo que fue su mandato lo que la llevó a la vida monástica, no una vocación sincera hacia los misterios de Dios. Al obedecerte, le dice con gran crudeza, quería mostrarte mi entrega total hacia ti en cuerpo y en alma. Era capaz de seguirte o precederte al infierno si así tú lo disponías. Por último, si esas muestras de devoción no le eran suficientes, le recuerda que ella estaba perdida al haberlo perdido, que su alma no estaba en ninguna parte hasta volver a encontrarla en él. Era consciente que su amor le había provocado un terrible dolor, pero debía saber que ella era inocente. Se sometía, pues, a su veredicto, ya sea para encontrar palabras de consuelo o para entender que su relación había sido solo producto de un breve deseo. Aunque en una primera aproximación, a diferencia de la carta de Eloísa, la contestación de Abelardo parece estar dominada por un carácter templado, las repetidas menciones que hace de su próxima muerte hablan de una manía de persecución presente en el ánimo del filósofo medieval. Tal motivación debe ser considerada al leer sus cartas, pues guía todos sus argumentos. Los golpes físicos e intelectuales habían hecho mella en su alma. En tono mesurado se dirige a Eloísa, diciéndole que su silencio hacia ella no era una señal de desinterés o apatía. En cambio, era una muestra de su confianza en el buen juicio de la monja. Ahora bien, si en su humildad ella consideraba que no era así, que necesitaba algún tipo de guía en lo concerniente a lo espiritual, él no tenía problema en que le escribiera todo lo que fuera necesario. De ahí, Abelardo pasa a hablar de los dos temas que dominarán la totalidad de su carta de respuesta, la misericordia de Dios y cómo ésta puede ser agrandada gracias a la oración constante. En este tenor, como siente que su muerte está próxima debido a los constantes peligros que lo acechan, le pide a Eloísa que se acuerde en sus oraciones de él, que es especialmente suyo, de él que está tan necesitado de ayuda por sus muchos y grandes pecados. Expone cómo en el texto sagrado se habla explícitamente tanto del poder de la oración para aplacar la ira divina como de la especial posición de las mujeres en este menester. Le menciona que si Eloísa no se siente con suficientes méritos para pedirle a Dios, rece junto con sus hermanas de la abadía para pedir por su alma. Le parece poco probable que Dios no haga caso a las súplicas de una comunidad santa. Una vez que termina su disertación en torno al poder benéfico de la oración para aplacar los ánimos divinos, Abelardo le hace saber a Eloísa su deseo de que en caso de que muriera, ya fuera por enfermedad o por asesinato, quiere ser enterrado en la abadía que él fundó, el Paráclito. Se despide de ella, suplicándole nuevamente que rece por su alma, tan agobiada por sus terribles faltas. Eloísa inicia su respuesta preguntándole a Abelardo cómo era posible que escribiera sobre una cosa tan terrible. Le recuerda que torturarse sobre el momento exacto de nuestra muerte es cosa vana porque nadie la puede prever. Lo invita a reflexionar que con una constante ansiedad no se puede llegar a la calma, condición primordial para entregarse verdaderamente a Dios. En concordancia con el tono de su primera carta,
continuó su exposición interrogándose sobre qué iba a hacer de ella en este valle de lágrimas, en el caso de que él ya no estuviera. Aunque privado de su presencia, Abelardo continuaba siendo su único consuelo en este mundo. ¿Cómo iba a poder ella seguir su peregrinación terrenal, si le faltaba su principal aliciente para vivir? Eloísa se lamenta de las condiciones que los habían llevado hasta ese punto. La diosa Fortuna, dice, nunca se vio mesurada con ellos, ni en lo bueno ni en lo malo, y al proceder de esta forma se vieron invertidas las leyes naturales del mundo. ¿Cómo era posible que hubieran conocido la alegría suprema del éxtasis en el adulterio, mientras la infinita tristeza del dolor en el matrimonio? En un ejercicio de mea culpa, Eloísa recuerda que ha sido el papel de mujeres como Eva o Dalila, el llevar a grandes hombres a la ruina. Menciona que esta misma condición es la suya, pues ha logrado engañar a todos respecto de su fidelidad a lo divino. No es a Dios, dice, sino a Abelardo al que siempre ha buscado agradar y al que en todo momento ha evitado ofender. Por lo tanto, le pide al filósofo no encomendarse a sus oraciones, pues es ella la que requiere de constantes rezos. Ante el sentimiento de culpabilidad, Eloísa confía en que su estado de reclusión en el monasterio pueda servir como una especie de reparo a lo padecido por Abelardo. Espera que lo que él vivió por una hora, lo viva ella durante el resto de su vida. Señala que en verdad es martirio el tenerlo siempre en la mente, día y noche por igual, y no poder estar junto a él. Abelardo empieza su intervención de respuesta, recordando a Eloísa que la muerte debe ser vista como un premio, recibido después de un arduo camino, no como un castigo. Insiste en que si verdaderamente se preocupa por él, debería ver como buena nueva sus presentimientos de su próximo fin, sobre todo si como él considera tan intolerables las miserias de esta vida. A la luz de su visión de la existencia como una prueba, Abelardo pasa a exponer a Eloísa cómo la historia de los dos debe ser entendida no como una tragedia, sino como un ejemplo de la intervención de la gracia divina. Para el filósofo medieval, la etapa culminante fue el momento de su mutilación. Ese fue el hito que transfiguró por completo los afectos que sostenían su relación con ella. Antes de ese hecho, prosigue Abelardo, dominaban en su vínculo los sentimientos de lascivia, orgullo y desesperación. Después del suceso, pasaron a encumbrarse los de amor, humildad y paciencia. Respecto del deseo, Pedro Abelardo le recuerda a Eloísa cómo en varias ocasiones forzó su consentimiento, sin escatimar golpes o amenazas. Incluso cuando ella ya estaba en el monasterio, él la obligó sin ninguna consideración por los oficios divinos. La misma situación de desbordamiento se presentaba en el orgullo dentro de su relación. Ambos eran sumamente letrados, hábiles para el estudio, para la reflexión, pero, ensimismados como estaban, reconoce Abelardo, ese conocimiento se desperdició en los dos, en lugar de ser enfocado en algo más importante, como la glorificación del Señor mediante la ayuda del prójimo. Alterados constantemente en su ánimo por esas pasiones, no se dieron cuenta del vacío en que habían caído. Es decir, como nada llenaba en definitiva sus apetitos, el estado anímico de ambos se encontraba en una constante alteración. Para liberarlos de tal desesperación, el Todopoderoso había dispuesto someterlos a una dura prueba que solo podía ser superada a través de la paciencia. Ante esta verdad tan evidente para Abelardo, le pide a Eloísa que si de veras quiere complacerle, deje a un lado sus quejas y lo acompañe en este nuevo camino que pretende dirigirse más que al infierno, al cielo. Todo lo que aconteció, le recuerda, se dio ya estando casados. Por lo tanto, todo lo que es de él es de ella y viceversa. La salvación se imponía así como una labor mutua. Solo de esta manera, separados por el mundo, podrían ver reunido su amor en el cielo. Ante la petición de Abelardo, el tono de Eloísa en su siguiente carta cambia drásticamente. Dejando a un lado la condenación al destino por la suerte de los dos, pasa a hablar únicamente de temas piadosos. A este respecto, le pide a Abelardo que a semejanza de la regla de San Benito que va dirigida a los hombres en los monasterios, escriba una más adecuada al ámbito de las monjas. Para sustentar su petición, Eloísa afirma que las necesidades de las mujeres son diferentes de las de los hombres. En general, al tener una mayor continencia en sus acciones, no es necesario que se les impongan normas tan severas. Tales reglamentaciones, afirma,
más que ejercitar una devoción sincera se prestan a actos exhibicionistas. En este tenor, recuerda que San Agustín encomiaba el ejercicio de la virtud, a la vez que reprobaba el desenvolvimiento de su sola apariencia. La solicitud de Eloísa fue bien recibida por Abelardo, quien, en sus siguientes cartas, más que hablar de temas personales, se enfocó en desarrollar un escrito sobre la historia de las monjas, además de elaborar un tratado sobre las órdenes monásticas. Fue hasta el año de 1139, 5 años después de la conversación epistolar que ahora nos ocupó, que Abelardo retomó un tinte personal en una carta dirigida a Eloísa. Durante el concilio de Sens, donde fue condenado por herejía, Abelardo escribió una confesión de fe dirigido a Eloísa antes de huir a la abadía de Cluny, donde pasaría el resto de sus días recluido como monje. Consciente que su amada en Cristo estaría sumamente preocupada ante el deterioro de los sucesos, en dicha carta buscó tranquilizarla, expresándole que prefería ser cristiano antes que filósofo y que su conciencia se sostenía por entero en la piedra de la fe cristiana y sus dogmas. De esta manera, se cerraba uno de los diálogos epistolares de amor más famosos en la historia de Occidente. Las cartas de Abelardo y Eloísa muestran la mentalidad de una época específica, pero también un valor universal que trasciende épocas como es el amor fiel a la persona amada. Un cariño que se va robusteciendo en la medida en que logra superar las más terribles dificultades. En la historia de amor de Abelardo y Eloísa hay muchas conclusiones que pueden desprenderse. En lo particular, me gustaría recuperar un poco el fuerte contraste que se dio entre los dos personajes, entre Abelardo y Eloísa. Siendo el primero muy hábil en los temas de filosofía, no mostraba la misma capacidad en su trato con las personas. En realidad, era muy deficiente en este aspecto. Eloísa, en cambio, siendo también muy docta para las letras, a la vez mostraba una gran capacidad en sus encuentros del día a día. Desde la primera vez que se conocieron, estos matices se fueron acentuando conforme pasó el tiempo. En Abelardo se manifestó un amor egoísta que solo buscaba el beneficio propio en el menor tiempo posible. En Eloísa, en contraposición, se expresó en un amor totalmente entregado que no paraba en la búsqueda del beneficio de la persona amada. Es del empalme de estos amores que se llegó al trágico suceso que cambió para siempre sus vidas. Tiempo después, es interesante notar cómo la fidelidad de Eloísa se mantiene constante, mientras la pasión de Abelardo sufre una drástica conversión. De ser un amor que solo buscaba, otra vez, el beneficio propio, se convirtió en una visión que buscaba la salvación eterna para él y para su amante. Es de esta nueva configuración, de este nuevo abrazo, que se dio una de las más famosas historias de amor de Occidente. Espero el video les haya gustado. Muchas gracias.